Pues muchachos, pues hoy les voy a grabar lo correspondiente a la clase, al laboratorio de econometría. En este caso vamos a usar Stata, a dar los primeros pasos de Stata. Bueno, una explicación un poco breve sobre Stata. Stata es un software especializado en la parte estadística y econométrica. Aquí podemos hacer varias pruebas de hipótesis, y estas son, como lo que dice un amigo, paquetes que son enlatados, o sea que ya vienen predefinidas muchas de las funciones o muchas de las actividades que nosotros hacemos cuando estamos haciendo los análisis, pruebas y todo lo demás. Este se compone de cuatro ventanas, básicamente. En este caso, nosotros tenemos aquí la consola donde vamos a ver toda la programación que nosotros tengamos, todos los comandos que nosotros pidamos, todas las acciones. Aquí tenemos pues el comando donde vamos a escribir las instrucciones para ejecutarlas y mirarlas en la consola. En esta parte de la derecha, pues nosotros tenemos lo que son las variables y las bases. Aquí vamos a ver lo que son las bases y las variables, y en este caso la ventana de revisión, que es como una ventana de recordatorio de lo que nosotros hemos ido trabajando. Entonces, en este caso, nosotros tenemos estas pestañas: archivo, edición, datos, gráficos, estadísticos. Nosotros todo esto lo podemos hacer así como cuando utilizamos Excel también, que en esas pestañas nosotros podemos hacer algunas acciones. Yo usualmente enseño Stata a través de programación, y es bueno de repente aprenderse los comandos que más nosotros utilizamos. En este caso, también miramos estos iconos. El icono de abrir, también yo lo puedo desplegar aquí, abrir, aquí solo me va a reconocer archivos con extensión .dta y .do, porque recuerden que estamos hablando de Stata. Pero si, por ejemplo, yo quiero importar, entonces yo puedo importar bases de datos que yo tenga en hojas de cálculo de Excel, en datos de texto separados por coma, por punto y coma, archivos CSV, datos de SPSS, o sea, punto SAV, datos SAS, y usted puede importar ahí cualquier archivo que usted tenga que sea una base. Eh, Recuerden que también pueden guardar, y guardar como simplemente guardan, y la extensión que se va a guardar es en .dta. Usted solo le nombra el archivo, y esto es como cuando nosotros estamos utilizando lo que es una hoja de Excel. Vean también en estos iconos, pues yo tengo algunos iconos interesantes. Por ejemplo, abrir un nuevo editor de archivo DO. El archivo DO me sirve a mí para hacer toda la programación eh, en Stata. Miren, por ejemplo, voy a abrir un DO, y en este DO pues yo tengo esta hoja. En esta hoja es una hoja de programación. En este caso, por ejemplo, los asteriscos que se ponen en verde sirven para agregar texto. Entonces, clase introductoria, ¿sí? Clase introductoria, y le voy a poner licenciado Alvarado. Entonces, aquí voy a ir escribiendo todo, sí, todo. Lo primero que nosotros hacemos, bueno, una vez que nosotros hemos abierto el, el programa Stata, es utilizar el comando clear para borrar cualquier acción anterior. Voy a sombrear, y simplemente ustedes le dan ejecutar, y miren, ya me lo ejecutó. Si yo tenía cualquier acción ya programada, la borró. También yo lo puedo ejecutar de acá. Miren, clear, y le doy enter, y exactamente lo mismo. Yo siempre trabajo y les proporciono unos do file, y este do file yo se los voy a
a dar. Lo primero que nosotros vamos a hacer es trabajar con una base. Esta base se llama sys use auto, que es una base interna, pero también nosotros podemos bajar, por ejemplo, de la web, bases que son .dta y poder hacer ejercicios, gráficos y todo lo demás. Entonces, miren que yo ya ejecuté el CU Auto y aquí me aparecen pues las variables que yo tengo, make, price, MPG, Rep 78, que es reparaciones el número de reparaciones de los vehículos del 78 al tiempo que se levantó, creo que este es del 81, esta base. El headroom, trunk, que es como el espacio del maletero y el espacio del vehículo, weight, que es el peso en libras del vehículo, long, length o long es eh, la longitud sí, del vehículo. Y bueno, aquí tenemos algunas variables que nosotros necesitamos conocer. Por ejemplo, en el do file, yo voy escribiendo, miren, voy escribiendo el comando sys, miren, sys use auto y simplemente me posiciono en la fila y le doy a ejecutar y ya me aparece. Entonces, si quieren, voy a borrar, clear, lo ejecuto. Bueno, me borró, miren, clear me borró la base que yo estaba trabajando y ahora le voy a dar que me ejecute el CU auto desde la programación, desde el do file. Miren, entonces otra vez, miren, aquí ya están las variables y bueno, yo puedo ver. Ahora, vean ustedes, este que es una hojita con un lápiz, es archivo do file donde ustedes pueden programar. Este es el editor de datos. Esto es cuando usted quiere editar datos de forma manual, quiere cambiar alguna cifra o corregir alguna cifra. Este es el editor de datos, pero solamente para navegación, solo para ver. Y en este caso, este es el manejador de variables. ¿Para qué sirve este manejador de variables? Este manejador de variables es exactamente lo que yo tengo acá, ¿sí? La información de las variables, pero si yo quiero etiquetar, por ejemplo, aquí tengo toda la base está compuesta por creo que 12 o 14 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Y aquí tiene las etiquetas, pero las etiquetas las tiene en inglés. Y yo necesito, por ejemplo, que las pueda tener en, en español porque no las comprendo. Entonces, acá selecciono la primera make y al seleccionar make, entonces le voy a poner marca del automóvil. Miren, y le doy a aplicar. ¿Cómo sé que eso cambió? Pues vámonos aquí a la referencia y miren que antes yo lo tenía en inglés, ¿sí? Ahora lo tengo en español, marca del automóvil, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere cambiar price y usted dice, no, precio, precio del automóvil. Es la etiqueta con la que usted va a trabajar, porque recuerde usted que el nombre de la variable debe ser reducida. Entonces, muy bien. Y bueno, voy a copiar estos dos acciones que yo tengo acá, las voy a copiar porque si yo lo quiero hacer programado, entonces, bueno, voy a, miren, a pegar, ¿sí? Miren, el comando es label, variable, y el nombre de la variable, que en este caso es make o price, y entre comillas voy a poner la etiqueta de la variable que yo estoy trabajando. Entonces, si usted corre un espacio, si usted quiere poner un comentario después de una instrucción, entonces simplemente pone las barras laterales y label nos indica la etiqueta de la variable que trabajamos. Miren,
Y vean ustedes la sintaxis. Level, variable, y nosotros seleccionamos la variable. Tenemos que poner acá el price. Y entre comillas es cuál es la etiqueta que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces eso nosotros lo podemos hacer. Yo se los coloco a ustedes porque en cierta forma es pertinente que nosotros, y lo tienen que guardar con otro nombre, obviamente, con esta acción entonces ustedes están describiendo de mejor forma su base. Ahora, eh, también el comando set more of sirve para borrar la memoria del programa y la base de datos ejecutadas, que es casi como el clear. Yo no lo voy a ejecutar, o si quieren lo ejecutamos. Set more of, y bueno, me borró toda eh, la memoria. Y bueno, voy a borrar aquí. Borro y otra vez ejecuto el see you out. Solo es como para ir viendo nosotros qué es lo que nosotros hemos estado haciendo y cómo nosotros podemos borrar. Lo primero que nosotros debemos de hacer eh, es explorar la base de datos, y para explorar la base de datos primero necesitamos cuál es el nombre de las variables, qué tipo de variables son las que nosotros necesitamos. Con el comando describe, ¿sí? Yo lo puedo incluso abreviar, describe. Yo lo voy a escribir acá, pero yo ya tengo la programación. O si quieren, yo la voy a escribir acá. Miren, si ustedes ponen eso ya les puede correr. Aquí me pone el nombre del comando total. Simplemente lo señalo y al correrlo, pues vean ustedes qué es lo que ocurre. En la consola, en donde yo puedo ver, pues me está diciendo que yo tengo 74 observaciones. Son 12 variables. Miren que son automóviles de 1978. Y bueno, esta fecha es cuando es que se subió esta base. Ahora, miren ustedes, el nombre de la variable, perdón, es May Price MPG, que es el rendimiento de galón por el rendimiento del vehículo por galón de combustible. Rep 78, que es el número de reparaciones de esos vehículos cuando yo levanté, que son del 78 a la fecha. Headroom, que es el espacio del maletero, creo yo, o del vehículo. Trum, el espacio del vehículo. Weight, que es el peso en libras. Length, que es la longitud. Tour, circle, creo que es, ay, ¿cómo que se llama esto? Bueno, se me ha olvidado. El displacement es el desplazamiento. El G-ratios, pues en este caso esta variable hace uso de la tracción o algo así. Y foreign, que es una variable dicotómica en donde nosotros ponemos, por ejemplo, 0 para los vehículos que son del país, y foreign, que son importados, no, 1. Entonces, y vean ustedes aquí también el tipo de variables. String, que es en este caso en cadena o en texto. Int, que es numérico, y el int es utilizado, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos números enteros. El float o float son las variables que utilizamos cuando la variable está especificada también en, además de tener el entero, tiene los decimales. Y los bytes es cuando nosotros usualmente codificamos alguna variable que es cualitativa u ordinal, y la codificamos numéricamente. Entonces, vean ustedes, todas estas tipos de variables, int, float y byte, pues sí pueden ser calculadas y pueden
podemos hacer varios procedimientos, pero con las variables de string muchas veces nosotros vamos a tener que reconvertir esas variables en variables float o en variables byte. Entonces, bueno, ya miramos. Otro comando que me sirve para esto es qd. Bueno, algo que no les dije. Si yo solo quiero saber el nombre de una variable, la información de una variable o de un grupo, voy a poner des. No voy a poner todo. Acá vean ustedes que si ustedes se posicionan en el nombre de la variable, por ejemplo acá, miren, les aparece una flechita, solo pinchen ahí y vayan seleccionando y miren que se va seleccionando. Y bueno, de estas tres y le dan, y miren, le dan enter y vean ustedes que es exactamente la misma información. Esto yo lo voy a escribir acá. Ok, describe. Si yo no le pongo el nombre de las variables seleccionadas, me va a dar la descripción de toda la base de datos. Solo necesito poner esto, de price, mpg, y en este caso rep 78. Y esto que yo hice es exactamente lo que yo tengo ahí. Miren, lo volví a correr. Aquí están 2 veces. Miren, esta es la primera vez que yo lo puse en la consola y esta segunda vez es la programación que yo hice para que pudiera correr todo esto y tuviese los cuadros de salida o la salida. Ahora, si yo quiero llamar, por ejemplo, al editor de datos para verificar que yo he trabajado con una variable y a ver cómo se trabajó con esa variable, yo necesito el comando browse. Ese comando browse también usted lo puede hacer de la siguiente forma. PR. Si usted pone PR, lo mismo va a suceder. El browse lo que me va a desplegar es el editor de datos solo para verlo. No, yo no lo puedo modificar. Pero miren, y algo muy importante que nosotros podemos ver es que, vean ustedes, make está en color rojo, ¿verdad? Y price hasta G-ratios están en negro. ¿Sí? Lo podemos ver. Entonces, estas, pues, las reconoce como tipo de variables numéricas. Esta que está en azul es las variables byte que yo les decía, ¿verdad? Que son categóricas, pero que tienen asignado un número. Sin embargo, estas que están en rojo son variables en texto. Entonces, eso es importante verlo y comprenderlo. Ahora, este BR también me sirve exactamente para lo mismo, solo que lo estoy abreviando. Miren, el browser. Miren. Entonces, cierro yo acá y bueno, sigo con la programación. Ya recuerden ustedes que, como yo les dije, si usted quiere seleccionar algunas variables para el descript, entonces simplemente pone la instrucción y las variables, primes, mpg, foreign. Miren. Entonces, bueno, aquí tengo la información. Voy a bajar esto. Aquí tengo la información de las variables, el tipo de variables con las que estoy trabajando y en este caso las etiquetas de estas variables. Las etiquetas son una información un poco más desagregada sobre de qué trata esa variable. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, el siguiente comando que nosotros podemos hacer es qdbook. Book, ¿sí? Código de libros, ¿sí? El código de libros, si yo selecciono, si yo solo lo coloco así, me aparece toda la base de datos. Pero yo lo voy a hacer con price, con mpg y rep. Voy a seleccionar y miren, le doy enter y lo que me da es una información un poquito más desagregada de la base. Vean acá, aquí está la instrucción codebooks de price, mpg y rep 78. Y vean ustedes que, por ejemplo, me dice, tu variable primes es de tipo numérico, ¿sí? ¿Qué tipo? Int. El rango es, el precio mínimo es, el precio menor es 3.291 y el precio máximo es 15.906.
Son 74 observaciones, no tenés datos perdidos. Tu media es de 6.165,26 y tu desviación es de 2.949,5. La desviación es la que me dice en promedio cuánto cada una de las observaciones se aleja de los valores de tendencia central, en este caso de la media, y aquí tenemos nosotros los perceptiles. Y eso va a ocurrir con cada una de las variables que sean cuantitativas. Miren, en este caso, esta variable REP78 es una variable ordinal, ¿sí? Porque me está diciendo el número de reparaciones que han tenido los vehículos, 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso me estará dando una tabla de frecuencias. Miren, tabla de frecuencias. Con una reparación, dos vehículos. Con tres reparaciones, o sea, de una a tres reparaciones, 30 vehículos. Con cuatro reparaciones, 18 vehículos y así sucesivamente. Entonces, yo ya tengo esta parte y estos son datos missing, ¿ves? 5 son datos que no están identificados, que lamentablemente los informantes no dijeron. QDBooks. Entonces, yo lo escribo. Si ustedes, por ejemplo, lo ponen solo QDebook y le dan ejecutar, les va a aparecer toda la base. Si ustedes seleccionan las variables, que en este caso aquí sí hay que escribir las variables, entonces les aparecen las tres variables de interés que ustedes quieran tener. Para guardar, ustedes simplemente guardan el do file aquí, miren. Entonces, yo lo voy a hacer miren, le voy a poner eh, eh, clase de prueba para sustituir el que tenía. Clase prueba, ¿sí? Y le doy guardar. Me pregunta si lo voy a sustituir, si lo sustituyo ya. Entonces, ahí vamos teniendo esta parte. Ahora quiero que vean ustedes que si yo quisiera ver elementos de algunas variables, por ejemplo, ver los primeros 10 elementos de la variable, entonces yo voy a utilizar el comando list. Pero aquí voy a tener cuidado, porque si yo le pongo, por ejemplo, list, sí, y le doy ejecutar, me va a aparecer toda la base en la consola. Si quieren, lo probamos para que ustedes lo vean. Los 74 observaciones y las 12 variables. Miren, aquí están. ¿Ven? 74 observaciones y me está dando los valores de cada uno de ellas. Para evitar esto, que me aparezca de esta forma, entonces yo lo que voy a hacer es list price in y le voy a decir que me dé los primeros 10 datos. Vamos a ver cómo lo tenemos. Sí, entonces 10 datos. Entonces, ¿qué es lo que me va a tirar? Me va a enlistar los 10 primeros datos. Le doy Enter y miren, ya lo tengo acá. Miren, price y solo me aparecen los primeros 10 datos. ¿Sí? Esto es cuando yo quisiera verificar algo en las variables, entonces le defino los rangos en donde yo voy a revisar en la consola. Entonces, el comando es list. Si recuerden ustedes, se lo voy a escribir acá. Miren, list price. Entonces, y en este caso le voy a decir, da una lista de los elementos de la variable. ¿Sí? En este caso, como yo le puse, aquí el comando es in 1 entre 10, me da los primeros 10. ¿Sí? Entonces, así yo voy eh, eh, bu- eh,
viendo la información. Ahora, vean ustedes que el comando, ustedes se recuerdan que en R nosotros utilizamos el summary o summary para sacar los datos de tendencia central y solo me aparece, creo yo, que la media, la mediana, los percentiles y el valor máximo y mínimo y ya. Sin embargo, con el summarize, lo que nosotros tenemos es la información detallada del precio y de los valores de tendencia central y de posicionamiento. Si yo solo le escribo, yo lo puedo abreviar con Zoom Price. Zoom Price. Ok. Entonces lo voy a correr para que ustedes vean qué es lo que nos da aquí. Y el Zoom Price lo que nos da es el número de observaciones, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo y el máximo. Pero si yo quiero, por ejemplo, ver en este caso una información más detallada, entonces tengo que agregarle al summary o al sum de precio, detalle, coma detalle. Lo corro y van a ver ustedes la diferencia. ¿Qué información me da? Me da los percentiles. Recuerden ustedes que el percentil 50 es la mediana y la media, y miren ustedes que la mediana es menor que la media. Eso significa que hay un sesgo a la derecha. Tengo la desviación estándar, tengo el número de observaciones y miren ustedes, aquí tengo el coeficiente de asimetría, ¿sí? Skewness y la kurtosis. Y miren, 1.65. Si este valor es mayor que 0, en este caso, y es positivo, es porque la simetría es positiva o el sesgo es positivo. Si eso es negativo, el sesgo es negativo. Y vean ustedes la kurtosis. La kurtosis me está diciendo que es leptocúrtica, ¿verdad? O sea que se agrupa en valores de tendencia central, en pocos valores de tendencia central. Entonces, ahí me sirve para poder ver eh, esta información y detallar. Recuerden, es summary y el summary solo lo van a aplicar ustedes y es lógico para variables que sean cuantitativas, no para variables que sean ordinales o cualitativas. Ahora, yo puedo generar una tabla, ¿sí? Una tabla de frecuencias. Y para esto, por ejemplo, para generar una tabla de frecuencias, piensen que las tablas de frecuencia y algunas veces las tablas cruzadas, ¿sí? O sí, las tablas de contingencia, así le llamamos, deben de ser variables cualitativas. En este caso, for A realmente es cualitativo y simplemente porque yo puedo tener dos categorías. El vehículo es nacional o el vehículo es importado. Entonces, el comando es table y voy a escribir la sintaxis, es el nombre de la variable, que en este caso es foreign. Miren ustedes acá y vean ustedes, aquí tengo la frecuencia, 52 vehículos domésticos, 22 son importados, la sumatoria de ellos es 74. Entonces, obviamente, si yo quisiera, por ejemplo, que me diera la, eh, el tabulate también, porque nosotros podemos utilizar la instrucción table o tabulate. Miren, en este caso le digo yo que me dé una tabla de frecuencia de reparaciones 78 que están categorizadas en 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean ustedes y miren ustedes con el comando tabulate o tab, ustedes simplemente le escriben tab y vean ustedes el número de reparaciones en filas de 1 al 5, las frecuencias porcentuales y las frecuencias acumuladas. Entonces, recuerden, en este caso es tab. Vamos a poner, eh, sí, esta es, vamos a poner foreign. Y en este caso, nosotros le damos frec, de frecuencia, frec. Y corremos y miren, ya me da una tabla de frecuencias absolutas, porcentuales y acumuladas.
entonces los comandos tab o de table o tabulate, en este caso rep 78, miren, y simplemente le agrego frec, que es una tabla de frecuencia. Y bueno, ahí me está dando la tabla de frecuencias. Algunas veces nosotros tenemos que ver el comportamiento de las variables y ver cómo están distribuidas o cómo están categorizadas. Muy bien. En este caso, si yo quisiera una tabla cruzada, eso significa una variable en filas y otra variable en columnas. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, que el número de, de, de vehículos eh, importados o domésticos y cuánto es el número de reparaciones. Entonces, tab rep 78, el rep es la fila 78 y foreign van a ser las columnas. Entonces vean acá un poquito. Ah, miren, el número de reparaciones de los vehículos del 78 de 1 a 5 y la categoría, si es doméstico o foreign, y me lo divide y vean ustedes acá. Si ustedes quieren repetir, bueno, vamos a repetir esta parte, solo déjenme probar acá. Tab, rep 78, foreign, foreign. Y vamos a ver si le pongo freak, ¿qué pasa? Solo estamos. Vamos a ver. Ah, no, pues no, nos da exactamente lo mismo, ¿sí? Solo para una variable, entonces sí nos desagrega el tema de las frecuencias acumuladas y relativas. Aquí es porque yo tengo dos categorías. Entonces, obviamente yo lo que estoy haciendo es una tabla de contingencias que se le llama. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ver el porcentaje en filas o el porcentaje en columnas, entonces lo que yo le voy a decir, ok, vamos a traer la misma tabla, o el tabulate, de reparaciones 78 y foreign, ¿sí? Las dos variables, coma, y le vamos a decir que nos dé en porcentual las filas, pero que no nos dé las frecuencias. Entonces, ¿cómo nosotros lo programamos? Tab, rep 78, foreign, coma, y en este caso row, eh, no frec, no frecuencia. Entonces tiramos nosotros y vean que aquí, ¿qué es lo que nos apareció? Pues nos apareció que las categorías que yo tengo, doméstico y foreign, si yo las sumo, pues deben de ser iguales a la sumatoria total en porcentaje. Miren, 90 y 10, 100, 50 y 50, 100, 18.18 más 81.82, 100, y me está dando el porcentaje en filas. Sí, o sea, el cálculo, o sea, el total de este dividido entre este, perdón, este dividido entre el total de la primera fila, el segundo elemento de la primera fila dividido entre el total y obviamente multiplicado por 100, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que vamos a tener es el 100. Ahora, vean ustedes, si yo quisiera eh, tener una tabla de contingencia de las mismas variables, reparaciones 78, y foreign, y ahora quiero que me dé el porcentaje, pero por columnas, no por filas, o sea, el 100% va a estar aquí abajo. Entonces, yo lo programo de esta forma, tab de tabulate, rep 78 foreign, coma, call, no frec. Entonces, vean ustedes, miren, si yo sumo todo esto es igual a 100. Y recuerden ustedes que el porcentaje en base al total, o sea, es esto dividido entre esto por 100, este dividido entre este por 100, y toda la sumatoria, como esto es porcentaje, es en 100. Eso me está diciendo que el 4.17% del total de vehículos domésticos solo han sido reparados una vez, ¿sí? Por ejemplo,
el 56.25% de los vehículos domésticos han sido reparados 3 veces y en la misma categoría o en misma cantidad o número de reparaciones, los vehículos importados solo representan un 14.29%, ¿sí? Y este es del total, miren, este es del total. Es la forma en que nosotros tenemos para generar tablas de contingencia de forma porcentual. Y si yo quisiera, ok, yo tengo el total que es 100, 74 observaciones, y si yo quisiera hacer la división de cada uno de los elementos entre 100, entonces la forma en que yo lo voy a hacer es de la siguiente. Tab, voy a involucrar las mismas variables, rep 78 por n, y voy a escribir coma cell con doble E, no frec. Entonces, miren, ahora este porcentaje es en base al total global y no al total de las filas o de las columnas o de las filas. Miren, entonces, por ejemplo, el 2.9% del total de la muestra son carros domésticos y solo han sido reparados una sola vez. Eso es lo que me está diciendo esto. Muy bien, ustedes pueden interpretar eso. Yo voy a ir un poquito más rápido porque quiero irles enseñando toda esta parte. El tab de Foreign, el tabulate de Foreign, si yo le añado coma el summary de precio, lo que me va a hacer es darme los datos de tendencia central. ¿De quién? De cada una de las categorías, en este caso de cada uno de los números de reparaciones o de categorías. Miren. Entonces, tab foreign, recuerden que foreign es doméstico o importado y le voy a decir, deme los valores promedios, por favor, de las categorías de foreign y lo voy a hacer así, summarize, abro paréntesis, price. Entonces, miren. Aquí yo ya tengo, entonces, las categorías doméstico foreign y tengo las medias, la desviación estándar y miren que tengo también la frecuencia, ¿sí? Entonces, este es el promedio del precio de los vehículos domésticos y este es el precio de los vehículos importados con sus respectivas desviaciones estándar y este es el promedio general o global. Miren, de los 74 vehículos saco un promedio y su desviación estándar y el número de observaciones. Entonces, ustedes lo pueden hacer así porque algunas veces nos interesa hacer un análisis un poquito más detallado. Por ejemplo, vamos a hacer, me interesa cruzar y obtener los datos de tendencia central de el número de reparaciones y del rendimiento por galón de combustible. Entonces, yo lo voy a escribir tab rep 78, summarize mpg y lo corro. Miren. Entonces, vean ustedes, aquí tengo, recuerden ustedes que este es por galón de combustible, o sea, cuántos kilometrajes o millas me está recorriendo por galón de combustible. Entonces, aquí tengo el promedio de cada uno de ellos y el promedio global y en este caso el número de frecuencia. Muy bien. Entonces, para eh, en conclusión, nosotros cuando tenemos una variable que es, en este caso, cualitativa, ¿sí? Y yo quiero saber el promedio, por ejemplo, de cada una de las categorías, por ejemplo, el promedio de las notas entre hombres y mujeres, entonces simplemente yo ejecuto esta instrucción, claro, sustituyendo cada una de las variables. Sí, ahora, si yo quiero, creo yo que este comando creo que no me va a servir porque ese solo le sirve a ustedes en el Stata 16. Yo tengo la versión 17, pero vamos a ver, table, rep, C y abro el número de observaciones, C, abro paréntesis, C, y en este caso,
coloco yo las millas por galón, que me dé las medias, las millas por galón, que me dé la desviación estándar, las millas por galón, que me dé la media. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Apa. No, tuve que seleccionarlo. Perdone. Tuve que seleccionarlo. No, sí. No, 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 no. En este no da, pero creo que en el de ustedes sí da. Aquí hay algo que de repente no. Tal vez tengo un dato. No, no lo reconoce el comando, pero en la tabla de ustedes sí, tal vez lo haga. Ahora, la parte gráfica, para continuar, el gráfico de dispersión para nosotros en R era plot y ponemos la variable X y Y, pues aquí nosotros también X y Y, pero el comando es scatter. Scatter, la variable uno y la variable 2. En este caso, recuerden ustedes que las gráficos de dispersión son variables cuantitativas y lo que nos sirve es para verificar si tienen alguna tendencia o tienen alguna relación. Voy a escribir scatter con doble T, MPG primes, y yo lo que estoy verificando es si existe una relación entre las millas por galón y el precio del vehículo y vean ustedes, bueno, aparentemente se ve una relación inversa si yo tiro una línea por la mitad de las observaciones, ¿verdad? O por esta nube de puntos. Entonces, me parece que nosotros podemos ver que usualmente donde hay menos rendimiento, pues el precio del vehículo pues es más alto, y donde hay un mejor rendimiento, pues el precio es bajo. Lógicamente, yo creo que este es el precio de producción o el precio, sí, el precio de producción que más bien va ligado a otras cosas. El MPG, el rendimiento, creo que va más ligado al tema del peso del vehículo. Ok, pero solo es para que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el comando two-way. Voy a, lo voy a escribir acá. Two-way, así está, two-way. Voy a abrir paréntesis y voy a escribir el scatter. Este comando sirve para relacionar dos tipos de gráficos. Entonces voy a poner MPG, mejor MPG, y le voy a poner weight. Weight, que aquí lo tengo, que es el peso, ahí sí seguramente. Tengo que escribirlo como es, weight, ¿sí? Weight. Y miren, abro paréntesis y le voy a poner LFIT. Este LFIT me va a servir para agregarle una línea de tendencia, ¿sí? Si yo solo corro el scatter, si yo solo corriera esta instrucción como scatter mpg weight, lo que me va a dar es un gráfico de dispersión sin la línea de tendencia, pero el mpg, el LFIT con las mismas variables y el weight, lo que me va a generar es una línea de tendencia. ¿Sí? Entonces lo corro, lo voy a correr, lo corro, lo corro. Y vean ustedes. Miren. Ah, miren, sí, efectivamente hay una relación inversa entre lo que es el peso en libras y el rendimiento del vehículo. Sí, ahí sí tiene más lógica, ¿verdad? Entre más pesa el vehículo, pues su rendimiento por galón va a disminuir. Ahora, si yo quisiera constatar que la relación no es lineal, sino que es cuadrática, entonces voy a agregar two-way, voy a scatter, MPG,
weight, abrimos y en vez de escribir LFIT, voy a escribir QFIT, que es una línea de tendencia cuadrática, QFIT, MPG y weight. Entonces veamos aquí qué es lo que ocurre. ¿Sí? Voy a generarla y vean ustedes que ya la línea ya no es recta, sino que es una curva. No es lineal, sino que es cuadrática. Miren, y yo creo que esta línea es la que mejor se ajusta a esa nube de punto. Pero entonces, esto me sirve para ya saber más o menos cómo voy a tener que especificar el modelo, si es que lo tengo que especificar. Ahora, yo quiero saber la correlación. Bueno, quiero ver la correlación entre MPG, el precio, y el peso. Wait, wait. Sí, esto, la correlación solo es para variables que son cuantitativas. Entonces, el comando score, o yo puedo escribirle doble R también, si ustedes gustan, correlate o correlation. Entonces, vean aquí la matriz de correlación, y esta es la correlación de Pearson. Podemos ver que, por ejemplo, el peso con el precio están relacionados de forma inversa, y vean ustedes que, bueno, ya sabemos que entre más cercano esté ese dato a 1 o a -1, significa que la relación es mucho más fuerte. Y entre más alejado esté de 1 y más cercano está de 0, pues la relación entre las variables es más débil. ¿Sí? Entonces vean ustedes, por ejemplo, en el tema del peso y el MPG. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tengo el precio y el peso. Miren la relación. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden ustedes que el comando score, y ustedes escriben las variables que necesitan medir su correlación. Bien, voy a saltarme esto porque ya lo vimos. Ya lo vimos. Hay algunas veces que nosotros nos interesa poner alguna más información, información de los gráficos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, voy a hacer un gráfico de dispersión del peso y MPG, y le voy a poner el título al eje de la Y. El título del eje de la Y se va a llamar peso en libras, y la instrucción es coma JTitle, abro paréntesis, abro comillas, siempre las comillas las deben de abrir, peso en libras, ¿sí? Coma, cierro comillas. Si yo le pongo size, creo que es el tamaño de la letra. Cierro los paréntesis, X title, y en este caso abro paréntesis, abro comillas, millas por galón, cierro las comillas, comas, y el tamaño de la letra, y el título general pues es title, ¿sí? Espacio title. Y miren, abro paréntesis, abro comillas, rendimiento de vehículos según su peso, y coma, el tamaño de la letra es este, y aquí nosotros incluso estamos definiendo el color y todo esto. Entonces, vamos a ejecutar para ver qué es lo que pasó. Y miren, yo le pedí que fuera en azul, ¿sí? Miren, rendimiento del vehículo según su peso. En el eje de las X, pues millas por galón. En el eje de la Y, peso en libras. ¿Sí? Igual, esa siempre va a ser la instrucción, se lo voy a dejar yo aquí. Por ejemplo, yo voy a cambiar del color M-Color de blue a rojo, que me dé los puntos rojos. Y vean ustedes el tamaño de los puntos y de todo, miren. Entonces yo puedo ir jugando con cada uno de estos. Por ejemplo, recuerden que el two-way me sirve para combinar dos gráficos, un gráfico lineal y un gráfico de dispersión. Y vean ustedes, por ejemplo, el two-way de scatter del peso y las millas por galón, y el LFIT del peso por millas por galón. Y miren, le voy a poner el título, relación de rendimiento de peso
de los vehículos. Rendimiento, relación de rendimiento, debería ser, de rendimiento del vehículo y el peso. Sí, vamos, porque ya lo vamos a redundar. Y bueno, lo selecciono y lo corremos. Miren, relación de, bueno, ahí me equivoqué, bueno, me equivoqué, entonces simplemente como lo separo y hoy sí lo corro. Miren, hoy sí, miren. Miren, ahí está. Bueno, el correlate recuerden ustedes, para correlacionar las variables y el two-way, y en este caso el detail nos sirve nos sirve con el summary para detallar un poco más los datos de tendencia central. Ahora, ¿cómo graficamos nosotros histogramas? Y los histogramas se grafican para variables que son cuantitativas o que son ordinales, pero que tienen un sentido numérico. Entonces, por ejemplo, el histogram de price, histogram o price, y con esta instrucción, si yo solo le doy histogram price, me da el histograma de precio. Pero si yo le agrego coma norm, le voy a agregar una curva de normalidad. Quiero que vean ustedes, miren. Bueno, en este caso es una curva de densidad normal y miren que no se comporta, el precio no se está comportando de forma normal. ¿Sí? Entonces es algo importante. Por ejemplo, vamos a hacer el histograma de precio, pero esta vez lo vamos a hacer por categorías, si el vehículo es doméstico o es importado, y le vamos a agregar las normales a esos gráficos. Veamos qué es lo que pasa. O histogram del precio y coma by entre paréntesis la variable cualitativa, que en este caso es foreign, cerro paréntesis y le pido que me dé una normal. Entonces vean ustedes, me da dos gráficos, mire, el doméstico y el foreign, ¿cuál es el que está mejor distribuido de ambas variables? Porque yo esperaría que esta distribución sea como la campana, ¿verdad? De Gauss, ¿sí? El K-density también es un gráfico, pero es un gráfico de densidad. Este gráfico de densidad, que es densidad de Kernel, yo le puedo agregar la normal y simplemente la instrucción es K-density price, que en este caso es el precio, y la normal. Miren, entonces vean ustedes. Ya corrí y vean, esta es la densidad de kernel y esta es la curva normal. Yo esperaría que estos datos, esta curva de densidad estuviera dentro de esta curva roja de normalidad, pero no lo está. Entonces eso me está diciendo que efectivamente esos datos no tienden a comportarse de forma normal. Ahora, vean ustedes acá, por ejemplo, para hacer un gráfico de caja y bigote. Nosotros antes en R nosotros le poníamos, creo que box blocks y en este caso el nombre de la variable. Para esto nosotros lo podemos hacer, lo voy a hacer primero con MPG y después lo voy a hacer con el precio y por categorías y así lo voy a titular. Graph box, que es la instrucción gráfica de caja, graph box, y el nombre de la variable, MPG. ¿Ok? Miren acá. Y aquí tengo datos atípicos. Las gráficos de caja también me sirve para verificar, por ejemplo, si tengo datos atípicos, porque los datos atípicos usualmente hay que saber cómo tratar en las regresiones. Ahora, voy a hacer el graph box del precio de price, pero lo voy a hacer por categorías de foreign. O sea, por la variable categórica que en este caso es foreign. Entonces veamos acá y lo que me va a generar son dos, ¿sí?
dos gráficos de caja y bigote para los vehículos domésticos y los vehículos importados. Miren que tengo más datos atípicos cuando los datos son, cuando los vehículos son domésticos que cuando los vehículos son importados. Pero quizás también el tamaño de su muestra, que estos solo son 22 o 24 y estos son más, entonces posiblemente por eso pueda estar influenciado. Entonces, graph both, por ejemplo, lo quisiera hacer por by reps 78. Lo vamos a hacer, miren, para ver el gráfico de caja de cada una de del número de reparaciones. Miren, me da 5 con una reparación. Pues miren, obviamente los datos se tienden a centrar mejor con 2 reparaciones, pero miren que ya con 3 reparaciones aquí tengo datos atípicos. Miren, muy bien. Ahora, la forma de generar, por ejemplo, regresiones es con el comando regression. Y yo voy a hacer una regresión, voy a tratar de explicar. La variable dependiente va a ser el rendimiento del vehículo en función del peso. Y lo que yo voy a escribir es reg, mpg y la variable dependiente y la variable independiente. Aquí yo no necesito ponerle más. Simplemente la instrucción o la sintaxis es que después de la instrucción de reg, hágame una regresión lineal simple. En este caso, la variable dependiente y la siguiente la va a tomar como variables independientes. Entonces, yo voy a correr la regresión y miren, una vez que ya la corrí, aquí está todo la tabla resumen, la tabla nova. Aquí tengo los coeficientes, tengo los errores estándar de los coeficientes, tengo las pruebas T, tengo el valor P de estos valores T, tengo los coeficientes, tengo los intervalos de confianza de los coeficientes y vean ustedes, también tengo la prueba F, que es la significancia global, tengo el R y el R ajustado, siempre los tira los dos. Sin embargo, cuando la regresión es simple, yo solo veo el R cuadrado, no el R cuadrado ajustado. Y pues tengo la sumatoria de los errores al cuadrado de la regresión, que es 3.43, que este también es uno de los indicadores que yo puedo tener. Entonces, si yo quisiera escribir la ecuación, pues la ecuación aquí debería de ser Y, que en este caso lo que yo estoy explicando es el rendimiento, lo voy a escribir acá, es igual a, bueno, la constante 39.44 menos, miren, menos 0.006 X. En este caso, X representa el peso. ¿Sí? Sí, yo le doy a ejecutar ahí, no se preocupen, comando inválido, ya no lo reconoce y todo lo demás, pero yo lo que quería es escribir de dónde sale la ecuación y cómo yo puedo hacer la interpretación. Vean ustedes que realmente el valor está arriba de 60, pues yo diría que es moderado, no es bueno, bueno yo lo consideraría ya con un coeficiente que sobrepase el 80 al 90 y excelente si es del 90 para arriba, ¿sí? Entonces, muy bien. Eh, Esa es la forma en que nosotros podemos hacer las regresiones. Ahora, ¿cómo puedo hacer una regresión sin constante? Entonces, la regresión va a ser reg, mpg, weight, no constante. Tiro la regresión y vean ustedes acá, bueno, miren, incluso el R cuadrado sube de 0.64 que teníamos a 0.78, mejoró, mejoró y me está diciendo, bueno, el rendimiento está en función del peso y si el rendimiento está en función del peso, entonces aquí pasa algo raro porque nosotros esperaríamos que este valor fuera negativo, sin embargo nos da un valor opuesto. Entonces ahí hay un error, pero solo es para que ustedes puedan verificar cómo pueden ustedes excluir de su regresión la constante.
Nuevamente vamos a tirar el modelo que habíamos tirado inicialmente. Bueno, ya está tirado, ¿sí? Ya lo tenemos. Y en este caso, nosotros queremos generar el gráfico de Y calculado o Y gorro, ¿sí? O Y hat, ¿sí? Los datos calculados. Con respecto a los errores, se recuerdan ustedes que nosotros determinamos si de repente hay una mala especificación del modelo y de que hemos omitido una variable importante, si hubiese tendencia entre y hat o y gorrito o y calculado y los errores. Entonces nosotros usualmente lo vamos a hacer así. RBF plot. RBSF plot. Miren. Si lo hacemos, entonces, bueno, aparentemente pareciese que hubiese una tendencia, ¿verdad? Si yo lo pongo así de forma cuadrática, pareciera, ¿sí? Pero no es tan evidente tampoco. Si yo, por ejemplo, quiero agregar una línea y la línea yo la voy a agregar, voy a agregarle Glide rbfplot, Glide, y aquí yo le digo, céntreme la línea en el eje de la Y en 0. Entonces, si yo le pongo 0.5, también lo tira. Entonces, vean, aquí está la línea y vean ustedes. Ahora, lo que yo sí veo es que a medida van incrementándose los valores, los residuos están más dispersos y a lo mejor entonces yo he de tener problemas de heterocedasticidad. Recuerden ustedes que en este caso la heterocedasticidad es una varianza no común. Para que usted pueda eh, colocar o poner la variable predicha, va a utilizar predict y le va a poner, este es el nombre de la variable que yo le asigné, hat. Pero usted le puede poner, por ejemplo, en este caso, una mpg gorrito, mpg hats, y tiene que escribir el comando xb porque esto es recuerden los betas y el x. Entonces, lo que me está diciendo, ok, voy a generar a través del modelo las variables predichas. Ok, bueno, ¿y dónde está eso? Ya lo corrí. Bueno, verifico acá. Miren, Jihad, aquí lo tengo. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que BR, que Bronze, lo puedo utilizar para qué? Para verificar si esa variable está calculada. Ah, esta es Y calculada. Y calculada que yo la puedo comparar con weight, que es mi Y. Miren, 2000, ¿qué estaba? No, el rendimiento MPG, perdone, MPG. El rendimiento 22 y el modelo me dice 21.83. En el segundo 17 y miren que el modelo es 19.33. Algunas veces vamos a ver un subajuste del modelo y un sobreajuste del modelo, ¿sí? Cuando nosotros comparamos, pero ahí nosotros tenemos los variables, los valores predichos por el modelo. Ahora, si yo quiero generar los residuos, entonces yo voy a hacer el comando predict, res, que es el nombre de la variable, ustedes le pueden poner error, yo le puse res, y la instrucción siguiente es coma residual. Entonces ustedes dan aquí residual, lo corren y, ¿a dónde está? Bien, me voy al browse para verificar que esté calculado, br, browse, y me voy al final, porque estas variables se van. Ah, aquí está el error, y el error, recuerden ustedes que es la diferencia entre el dato observado menos el dato calculado. ¿Ok? Y en este caso, muchas veces usted quiere generar residuos estandarizados, ¿sí? Entonces, para generar los residuos estandarizados, usted va a tener que utilizar la instrucción predict, el nombre de la variable, rs-res, que son residuos estandarizados, y la instrucción es r estándar. Miren,
Bien, los tiro y ya me dio los datos estandarizados. Me voy a verificar aquí en el editor y, bueno, aquí todos estos datos son residuos estandarizados, ¿verdad? Sí. También lo puedo hacer a través de estudiantizados, ¿verdad? Los errores estudiantizados. El zoom de los errores estandarizados, pues lo puedo ver aquí, miren, y yo esperaría que la media sea igual a cero, pero miren que levemente no es igual a cero. Entonces, sí, se acerca a cero, pero no es cero. ¿Sí? Entonces, lo que yo diría es que cuando se comporta de forma normal los residuos, yo esperaría que su media es igual a cero y que obviamente se distribuye como una campana normal. El predict TS, este es el nombre de los errores estudiantizados y la instrucción es rstudent. Miren. Y yo genero diferentes errores. Voy a poner el zoom de TSRS para ver. Estos están estudiantizados y miren que la media no es cero, sino que es 0.012. Y yo esperaría que si esa fuera una distribución T, pues también estuviera centrado la media igual a cero. Entonces, ahí podemos ver, veamos el cadence de los errores estandarizados y colocando una normal. Muy bien. Entonces vean ustedes, y miren es lo que yo les decía, yo esperaría que esta curva, que es la gráfica de densidad de kernel, estuviera por debajo y ajustada a esta curva normal que yo tengo acá. Entonces eso me dice visualmente que los errores no se comportan de forma normal. En este caso, veamos aquí, QFIT es una línea de ajustes cuadrática, recuerden ustedes eso. Y bueno, yo quisiera agregar el RBF plot y en este caso le voy a adherir, miren, adherir plot, o sea, adhiérale la línea de tendencia cuadrática. Y la instrucción es eh, ¿qué es lo que le voy a adherir? Pues los residuos y y-hat calculado. Veamos acá. Y miren, es lo que yo les decía, ¿verdad? Que parece que tiene una tendencia y tiende a abrirse cuando el valor y-hat pronosticado tiende a ser mayor, entonces los errores tienden a abrirse, ¿sí? Y aquí ya me está diciendo que posiblemente también haya una mala especificación del modelo porque hay una tendencia, ¿sí? Igual también el two-way, recuerden ustedes que es para hacer dos tipos de gráficos y todo lo demás. Entonces, finalmente vamos a ver el PNOR para verificar gráficamente si los errores son o no normales. El PNOR es una prueba gráfica que me permite ver esta línea es la distribución normal. Si, si los datos o los errores se distribuyen de forma normal, estos datos deberían de estar encima, contrapuestos en esta línea recta. Sin embargo, no lo están. Y por lo tanto, yo veo que no tienen normalidad. Y el QNorm, que es los cuartiles de los residuos, también en gráficos, y exactamente es la misma interpretación. Bueno, yo dejo hasta aquí. Esta es la clase introductoria. Espero que les haya, les haya parecido la clase y que, bueno, sigan estudiando.